Buenos días y bendiciones, mis amados hermanos. Quien le habla en esta oportunidad, el pastor Luis Blanco. Y quiero continuar con la serie ¿Qué hacer cuando los días son malos? Y en esta oportunidad hablar sobre entender los tiempos de prueba. Y es que hay una frase por allí que dice que cuando pasamos por una dura prueba y nos preguntamos dónde está Dios, debemos recordar que el maestro siempre está en silencio durante los exámenes, lo cual no significa la ausencia del mismo. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, que aunque Dios aparentemente parece guardar silencio, está observándonos y activo siempre a nuestro favor. Y es por eso que quisiera que usted vaya a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, donde vamos a observar algunos principios donde nuestro querido apóstol y hermano Pedro nos enseña con relación a entender los tiempos de prueba. Y al menos tenemos tres elementos que debemos estar conscientes en los tiempos de prueba, o es lo que Pedro nos quiere comunicar a través de su carta. Por favor, vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Aunque yo le recomendaría que leyera desde el verso 1 en adelante, pero vamos a trabajar específicamente el verso 6 y el verso 7, que nos hablan de las pruebas y qué debemos hacer en los momentos de prueba. Fíjense lo que Pedro le dice a un grupo de judíos que están siendo perseguidos, de cristianos, están siendo probados en ese momento su fe hacia Cristo. Ya hemos hablado del contexto de lo que significaba seguir a Cristo en los tiempos romanos, en lo que significaba decir que el Señor, nuestro Señor, es nuestro Señor y no el César, y todas esas implicaciones. Ahora, interesante ver que Pedro dice en esta versión, nueva versión internacional, se la quise traer una versión un poco más sencilla, dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces esto es interesante, mis hermanos, porque Pedro le está sugiriendo, le está diciendo a sus hermanos que cuando estemos en diversas pruebas, lo primero que debemos hacer es alegrarnos. Sí, pero quisiéramos tener a Pedro para preguntarle, Pedro, pero ¿por qué razón yo tengo que alegrarme en los tiempos de prueba? Y Pedro nos respondería, Luis y hermanos deben de leer toda la carta y entender la esencia de por qué les digo que se tienen que alegrar en tiempos de pruebas, pruebas de nuestra fe. ¿Sí? Y eso es importante. Ahora, fíjense tres cosas que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana. Primero, amados, una de las cosas que menciona Pedro hacia aquellos que son perseguidos es su identidad. Si usted lee la carta desde el capítulo 1, verso 1, usted se dará cuenta que lo que Pedro quiere hacer es resaltar la identidad como creyentes que tenemos. ¿Y por qué nuestra identidad? Bueno, porque es lo primero que se olvida en los momentos de prueba. En los momentos de dificultad, mi amado hermano, usted y yo podemos olvidar quiénes somos, a qué nos llamó el Señor, cuál es nuestro ministerio, qué dones, qué talentos, qué habilidades tenemos en Cristo Jesús que el Señor nos ha dado. Y olvidamos que somos sus hijos. En nuestra congregación estamos estudiando el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos aclara, nos afirma, nos impulsa a no olvidar que es nuestro Padre. ¿Sí? Y que como es nuestro Padre, entonces nos da esa protección, esa cobertura, esa seguridad. Y el Padre Nuestro tiene 7 peticiones específicas que la estamos estudiando, pero lo primero que hace el Padre Nuestro es resaltar quiénes somos, quién es Dios y quiénes somos. Entonces el Padre Nuestro es para los hijos y los hijos que reconocen quién es su Padre. Lo segundo que Pedro nos muestra acá es que nos orienta en lo que debemos hacer en medio de la prueba
antes de la prueba, en medio de la prueba y después de la prueba. Porque generalmente no sabemos qué hacer cuando estamos en prueba. ¿Sí? Hace un par de días yo particularmente me sentí afligido por algunas cosas y tuve que recordarme a mí mismo quién soy, cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, qué me dijo Dios que debería hacer, cuáles son las promesas para mí. Y eso obviamente, mis hermanos, entonces nos identifica, nos da identidad y también nos dice qué debemos hacer en los momentos de dificultad. Les invita a entender los tiempos de prueba, porque hay que entenderlo, mi hermano. Una cosa es, ¿sabe? Víctor Frank en sus libros, en uno de sus libros, no recuerdo si es La esencia de la vida o algo así, pero Víctor Frank dice que lo peor que puede ocurrir al ser humano es sufrir sin sentido. ¿Sí? El ser humano está dispuesto a sufrir, está dispuesto a pasar por aflicciones, algunos, ¿no? Pero dice, si sufro, tengo que sufrir con sentido. No hay nada peor para el ser humano que sufrir sin ningún sentido. Entonces, por eso tenemos que entender los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad, los tiempos de aflicción y pruebas de nuestra fe. Entonces, hermano querido, lo otro que es importante que entendamos es que vamos a pasar por pruebas. Todos, absolutamente todos. No importa que usted declare, que usted decrete, que usted cancele, que usted proclame. Todos vamos a pasar por situaciones de prueba de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos por diversas aflicciones, que tengamos situaciones de tristeza y de dolor, porque estas son las que nos hacen crecer y madurar en nuestra fe. No son los momentos de alegría lo que nos hacen crecer espiritualmente. Son los momentos de aflicción, mi hermano. Son los momentos donde tu fe, donde mi fe es probada. ¿Para qué? Para que esta, como dice la palabra, más que el oro fino, sea fuerte. Dios nos ha dotado de todas las herramientas necesarias para enfrentar la aflicción. Eso es importante que tú lo sepas. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Tienes la palabra de Dios que está fuera de ti, en tu corazón, en tu mente. Y tienes al Señor mismo. Tienes al Paracleto, el Espíritu Santo, como tu ayudador, como tu consolador, que está allí en todo tiempo para darte las herramientas, los dones, los talentos, las habilidades, el amor de Dios para enfrentar la aflicción, el dolor, las pruebas. ¿Sabe? Corintios dice que nosotros somos consolados por Dios para poder consolar a otros. Tenemos las herramientas necesarias para enfrentar la aflicción, el dolor y las pruebas y no morir en el intento. No vas a morir en el intento, hermano querido. Aunque en estos momentos te sientas en la prueba como que si estás muriendo, no vas a morir. Tú puedes superar esa prueba, esa dificultad, ese dolor, porque Dios te ha dado la capacidad, te ha dado las herramientas, te ha dado su palabra, te ha dado su Santo Espíritu, te ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que tú puedas superarla. El apóstol Pablo dijo algo interesante: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo podemos en Cristo? Porque Él nos ha dado, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, te ha dado, me ha dado las herramientas necesarias para no morir en medio de una prueba, en medio de un desierto. Ahora, quisiera que comenzáramos con lo primero que se desprende de estos pasajes. Y lo primero, hermanos, es la identidad en medio de las pruebas. ¿Sí? Muchos creyentes, como les digo, se olvidan quiénes son y lo que fueron llamados a hacer en medio de las dificultades. El libro de Daniel nos habla de las pruebas que y sus amigos debieron atravesar por ser fieles a Dios. Y fíjense, mi hermano, ellos eran hombres fieles a Dios. No se contaminaron con Babilonia. Sin embargo, tuvieron que pasar por pruebas, tuvieron que pasar por dificultades, porque allí su fe se fortalecía. Y eso que fortaleció su fe, ahora le fortalece a usted, me fortalece a mí, al saber que tenemos hermanos como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos que no renunciaron a lo que ellos eran. Y tal vez tú ahorita estés preguntándote, ¿por qué tengo que seguir adelante? Porque tal vez, hermano querido,
lo que tú estás atravesando en estos momentos va a servir como fundamento de fe para otro en el tiempo. Daniel no sabía que él, al entrar al foso de los leones, eso iba a fortalecer la fe de miles de millones de hermanos en todo el mundo. Sadrach, Mesach y Abednego tampoco lo sabían, pero Dios sí lo sabía, y Dios lo permitió precisamente para que ese testimonio de estos hombres valientes que no sucumbieron ante la prueba, que no murieron en el intento, ahora sirva para ti, para mí, para darnos fortalezas en estos momentos. Así que tú tienes que ser fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, tengo que ser fuerte? Porque tu fortaleza va a sustentar y va a alimentar la fe de otra persona, mi hermano amado. Ahora, en Daniel 5:17, si usted lo busca rápidamente, ¿qué dice? Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Esto es Sadrach, Mesach y Abednego. Siendo jóvenes, siendo muchachos, ellos dijeron: no vamos a adorar tu estatua, Nabucodonosor. Que todos tienen que morir. Está bien. Nosotros estamos dispuestos a pasar la prueba. Estamos dispuestos a que nuestra fe sea probada, a que entremos en el horno de fuego ardiente. Y fíjense la identidad que ellos tenían. Ellos dicen: ciertamente nuestro Dios, ¿a quién le servimos? Yo tengo un Dios vivo a quien le sirvo, Nabucodonosor. Yo tengo un Dios vivo a quien le sirvo, economía. Yo tengo un Dios vivo a quien le sirvo, miseria. Yo tengo un Dios vivo a quien le sirvo, escasez, hambre, miedo, temor, angustia. Yo tengo un Dios vivo a quien le sirvo. Pero tú tienes que saber tu identidad. Si tú todavía estás luchando si eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si no has nacido de nuevo, tú tienes que determinar tu identidad. Tener tu identidad clara en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, es fundamental para poder atravesar esta prueba. Si no tienes tu identidad clara, hermano querido, te moverás por las circunstancias y no por tu destino y tu propósito. Ahora, fíjense esto interesante. Sadrach, Mesach y Abednego sabían su procedencia, sabían de dónde venían. Ahora el verso 18 dice: pero si no lo hace, si mi Dios, a quien yo le sirvo, quien conozco, quien creo, en su maravillosa voluntad y su muy buena voluntad para mi vida, no logra librarnos, igual no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¡Wow! Cuando yo los puedo leer, les digo: Señor, dame la madurez, la fortaleza en fe de estos jóvenes. No el espíritu de ellos, porque no estamos en espiritismo. Pero sí, Señor, dame la voluntad para que en mi momento de prueba, en mi momento de aflicción, yo pueda decir: yo sé a quién le sirvo. Y si en caso tal mi Dios decide no librarme de tu mano, igual no voy a ceder ante tus pretensiones, no voy a ceder ante tus situaciones. Cuando tú sabes quién eres y a quién le sirves, no hay horno que pueda detenerte, mi hermano querido. No hay circunstancia en Venezuela que pueda detenerte. El horno estará listo, la sentencia estará dada, pero Dios es quien tiene la última palabra. Te lo voy a repetir. Cuando tú sabes quién eres y a quién le sirves, no hay horno que pueda detenerte. Aunque el horno esté listo, aunque la sentencia esté dada, es Dios quien tiene la última palabra, mi hermano amado. No es las circunstancias las que te definen, es tu identidad la que define tus circunstancias. ¿Cómo es eso, pastor? No es la circunstancia, no es Venezuela quien te define a ti, porque tú eres venezolano, pero a la vez eres ciudadano de un reino, eres ciudadano del cielo, eres embajador del cielo aquí en la tierra. Entonces, no es la circunstancia en Venezuela quien te define. Es tu identidad como hijo de Dios, como coheredero con Cristo, quien define a las circunstancias. Eres tú, es tu identidad. Y a través del propósito que Dios ha determinado en ti, tú moldeas las circunstancias a tu favor. No las circunstancias te moldean a ti.
Y allí es donde, mi hermano amado, siempre he querido y he estado interesado en que puedas ser sabio, que tengas discernimiento, que actives, que pidas al Señor los dones del Espíritu Santo, que los produzcas en ellos, que puedas crecer en ellos para que tú puedas moldear las circunstancias, no que ellas te moldeen a ti. Mire, hay hermanos que no tienen cómo llegar a sus iglesias en los tiempos que podían reunirse y caminaban kilómetros para llegar. Ellos no se dejaban moldear por las circunstancias. Hoy cualquier circunstancia me dicta, me determina lo que yo tengo que hacer, y no es así. Tú eres un hijo de Dios, tienes que tener identidad, eres una persona de reino, tienes un Dios Padre maravilloso que está en los cielos. No está en la tierra para que se rija por estas leyes. No está sometido a los tiempos y a las sazones. Él da los tiempos y las sazones, mi hermano querido, pero tienes que detener la identidad como hijo. Fíjense otro pasaje. Vaya Esther, por favor, capítulo 5, versículo 14. En Esther se habla de Amán. Y Amán manda construir una horca para Mardoqueo. Tremendo. ¿Y qué había hecho Mardoqueo? Nada, servirle al Señor. Listo, punto, eso es todo. Y muchas veces a ti te van a perseguir por servirle al Señor. A ti te van a odiar por servirle al Señor. A ti te van a criticar por servirle al Señor. Y pastor, ¿por qué me critican? ¿Por qué me señalan? Porque le está sirviendo al Señor, punto. El que no sirve al Señor, critica al que sirve. Para que ese que sirve deje de servir y él no se sienta culpable porque no está haciendo nada. Amán manda construir una horca para Mardoqueo. Verso 14. Entonces su mujer y todos sus hijos le dijeron: manda construir una horca de unos 22 metros de altura, y mañana por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella Mardoqueo. Fíjense cómo la familia se une para odiar familiarmente, corporativamente a Mardoqueo. A veces tu familia nunca está de acuerdo contigo, pero cuando se trata de algo hacia alguien o hacia una persona, hacia alguna organización, todos se ponen de acuerdo. Y aquí dice: entonces su mujer y todos sus amigos le dijeron: vamos, construye la horca, de 22 metros de altura. Imagínese eso, hermano querido. Si estamos hablando que más o menos un piso de unos 3 metros de alto, estaríamos hablando de una horca de unos 7 pisos, más o menos, aproximadamente 6, 7 pisos de alto. ¡Wow! ¿Cómo se conspira y se trabaja hacia el mal? Y muchas veces estos mismos cabezones no hacían nada para adorar a su Dios, para glorificar a su Dios, pero para hacer el mal lo planificaron. ¿Usted cree que hacer una horca de 22 metros de altura se hace de la noche a la mañana? No, se planifica, se tienen que hacer planos, se tiene que invertir dinero en hacer una horca de ese tamaño, de esa altura. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el enemigo, que las circunstancias, que la situación país conspira en tu contra. Si debo de creer en conspiraciones, como mucha gente ahorita está creyendo en conspiraciones aquí, allá y más allá, es que el enemigo conspira en mi contra y que va a utilizar todos sus recursos económicos, sociales, psicológicos, de toda manera para destruirme. O sea, él no va a hacer como haces tú, que te cuesta darle al Señor. No, él va a hacer todo lo que esté a su alcance, con toda su fuerza, con toda su energía, con todos sus recursos para destruirte. Pero mi Dios es más grande que esa horca de 22 metros. En estos días hacía un post para mi Instagram y les decía a las personas: qué grande es nuestro Dios. ¿Sabe? El Everest tiene aproximadamente 8,000 metros de altura. 8,846, si no me equivoco, metros de altura. Es la montaña más imponente sobre esta tierra. Pero la Biblia a mí me dice que los cielos cuentan la gloria de Dios.
y la naturaleza la obra de sus manos. Eso significa que si Dios puede permitir que exista un monte tan imponente como el Everest, Él es más grande que ese monte. Él es más grande que esa montaña. Él es más grande que se me fue ahorita el nombre. Hay una profundidad en alta mar, en mar adentro, que llega aproximadamente a unos 11.000 metros de profundidad. Las Marianas son 11.000 metros de profundidad. Es la parte más profunda del mar. Entonces, cuando leo estas cosas, yo digo, Señor, si tú puedes permitir que la profundidad del mar en las Marianas sea de 11.000 metros de profundidad y una montaña de 8.000 metros de altura, Señor, qué grande eres tú. Entonces, ¿qué estaba haciendo Amán? Amán quería mostrar su horca, 22 metros de altura. Pero el Dios que protegía a Mardoqueo era más grande que eso. Así que la circunstancia que estés atravesando ahorita se queda pequeña en comparación a lo grande de tu Dios y de mi Dios. Algo que me llama la atención es que Dios, fíjense, la otra cosa que vemos aquí es que Dios no detiene la construcción. Le estoy hablando que son 22 metros de altura, que se llevó tiempo, que se invirtió dinero, que se invirtió esfuerzo, y Dios no detiene la construcción. Tú puedes pararte si tú quieres y decir, ahora yo declaro y decreto y proclamo que el virus se muere, que la muerte no me toca. No, sí te va a tocar, en algún momento te va a tocar. Así que te han engañado y te están engañando con esas proclamaciones absurdas, porque mientras estás proclamando cosas, el enemigo está tramando cosas a tu favor, y el único que puede librarte de eso es Jesús, es Dios. Si tú lo pudieras hacer por ti mismo, entonces es una lucha entre tú y Satanás, y no es así, es entre Dios y Satanás. Nosotros sencillamente somos siervos de Dios y dependemos de lo que nuestro Dios decide y nuestro Dios haga, no lo que yo quiera hacer. Pero fíjense, la horca estaba en construcción, pero Dios no detiene la construcción. Eso quiere decir, Pastor Luis, esta situación en Venezuela, ¿quién la detiene? Dios la va a permitir hasta que Él quiera. Perdóname, hermano. Y hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho de todo en este país, pero esto no va a detenerse hasta que Dios quiera. Y Dios estaba viendo cómo construían la horca y lo dejó. Constrúyela si tú quieres. Ahora, ahí no va a ir Mardoqueo, pero constrúyela, no importa. Invierte tus energías en eso. Y hay tanta gente invirtiendo sus energías en hacer lo malo. Sí, déjalo que lo hagan. Deja que inviertan la energía en hacer lo malo. Pero ahí no va mi cabeza, ahí no vamos nosotros, porque Dios tiene un plan diferente para tu vida, así como la tuvo para Mardoqueo. Esto me permite entender que simplemente la prueba viene, no se detiene. Dios no detiene la prueba, porque a Dios le interesa que tú crezcas, que yo crezca. Dios actúa a favor de Mardoqueo esa misma noche. Mientras la familia de Amán tramaba lo malo, Dios provoca lo bueno para la vida de Mardoqueo. Mientras la familia de Amán y sus amigos estaban preparando lo malo hacia Mardoqueo, ¿qué estaba haciendo Dios? Y algunos dicen, bueno, pero es que Dios no hizo nada, porque Dios no destruyó la horca, porque Dios no intervino. Dios estaba interviniendo, no a la manera que quería tal vez Mardoqueo, porque Mardoqueo, si fuese un cristiano contemporáneo en nuestro tiempo, enseñado por el neopentecostalismo y todas las cosas raras y extrañas que estamos viendo y los superapóstoles, Mardoqueo hubiera dicho, ahora declaro y decreto que esa horca se destruya, que ningún mal viene en contra de mí, me cubro con la sangre de Cristo. Hermano querido, Mardoqueo no hizo nada de eso, ni siquiera sabía lo que estaban conspirando en su contra, pero Dios sí lo sabía. Y mientras Mardoqueo estaba en su casa, inocente de todo esto, Dios estaba interviniendo a su favor. ¿Cómo? Si usted sigue leyendo el capítulo 6 y capítulo 7, entonces ahí vemos que Dios en el capítulo 6, dividido humanamente por nosotros, Dios dice, voy a causarle insomnio al rey. Y el rey manda a que se leyera las crónicas de su reino. Y se dan cuenta que Mardoqueo es un héroe nacional.
Nadie hasta ese momento se había dado cuenta. Hay gente autollamándose, hay gente haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque anhelan reconocimiento y no saben que tu promoción viene después de la prueba. Y fíjense, Dios inquieta al rey, no lo deja dormir. Ni Mardoqueo mismo, si hubiera dicho, Señor, envía ángeles que estorben el sueño del rey, nada de eso hubiese pasado. Fue Dios mismo que lo hizo. Y Dios permite que el rey no duerma esa noche, pide que se lean las crónicas, y justamente se lee donde Mardoqueo es un héroe nacional. Al día siguiente el rey llama a Amán, a su propio enemigo, lo llama y le dice: Amán, ¿qué consideras tú, como mi consejero, que deberíamos hacer con el hombre que sea un héroe nacional? Y Amán, creyendo que era con él, dice: bueno, tenemos que condecorarlo, tenemos que pasearlo en el mejor caballo y todas estas cosas. Lo que Amán no sabía es que estaba trabajando en la promoción de Mardoqueo. Lo que no saben estas circunstancias, lo que no saben aquellos enemigos de tu fe, aquellos enemigos del ministerio, es que en medio de eso están trabajando a tu favor. Mientras te señalan, te acusan, te inventan cosas que no son ciertas, ellos están trabajando a tu favor. Dios actúa a favor de Mardoqueo. Mientras la familia de Amán tramaba lo malo, Dios provocaba lo bueno. Ahora fíjense, en casa de Amán estaba lista la horca, ya en el capítulo 7, como de 22 metros, que él mandó a construir para Mardoqueo, el hombre que tan buen informe dio a su majestad. Y dice: pues cuélgalo en ella, ordenó el rey. Y así Amán fue colgado en esa misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la ira del rey. Hermano querido, no hay circunstancias que detengan tu propósito en Dios. Así la horca esté lista, así esté preparada, así la sentencia haya sido dada, el Señor tiene planes contigo, y hasta que no se cumplan esos planes, tú vas a seguir haciendo lo que Dios te pidió hacer. Hermanos amados, mientras otros planean tu muerte o tu derrota, Dios usa las pruebas, son para tu promoción. Pero debes saber quién eres, debes tener identidad, porque ¿de qué sirve que Dios te promocione si tú no sabes quién eres? Por eso hay que esperar tu tiempo. En el momento que Dios te diga sal y pastorea, tienes que hacerlo. En el momento que Dios te diga sal y predica, tienes que hacerlo, porque es el momento de tu promoción. En medio de la pandemia, pastor, en medio de la cuarentena, pastor, en medio de la circunstancia, pastor, sí, en el tiempo que Dios ha determinado, no en tu mejor tiempo, en el tiempo de Dios, hermano santo, pero debes de tener identidad. Lo segundo que quiero trabajar contigo rápidamente, hermano, es que le orienta. Si Pedro les orienta a ellos qué deben hacer en medio de la prueba y por qué generalmente no sabemos qué hacer en medio de las pruebas. Santiago 1, 2 y 3 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Santiago, ¿cómo me vas a decir eso, brother? O sea, ¿cómo yo me voy a gozar y alegrar cuando estoy en prueba? Y Santiago tal vez me dirá: Luis, porque tu mente tiene que ser transformada para entender las cosas del reino. A veces nosotros decimos: la gente del mundo no entiende el evangelio y para ellos son locura. Y muchas veces los mismos que están dentro del reino no entienden. Y Santiago dice: es necesario que pases por diversas pruebas y que te goces en ellas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y produce algunas otras virtudes en el creyente, que si no atraviesan las pruebas no las obtendrán. Hay gente que dice: Señor, dame paciencia. Y lo que se piensa o lo que se dice es que esta persona está pidiendo pruebas porque dice que las pruebas son las que producen paciencia. Entonces no pida paciencia si usted no está dispuesto a pasar por las pruebas. Fíjense, se deben alegrar, dice la palabra. Si algo, hermano querido, que Pedro también lo dice más adelante en 1 Pedro 4:7, lo que Pedro y Santiago sabían, que los demás hermanos no saben y que algunos en nuestro tiempo tampoco saben, es que las pruebas solo ocurren a los que son hijos. Entonces tú dices: pastor, ¿pero por qué me pasa a mí? Hay 20,000 mundanos y todos enchufados, pero me pasa a mí. Hermano querido, porque tú eres hijo. Ellos son hijos del diablo, tú no.
Y Dios permite pruebas en sus hijos. ¿Para qué? Para que crezcan, para que maduren, para que se fortalezcan. Ahora, si estás pasando por prueba, esa prueba da evidencia de que eres hijo. Ahora, no es que vas a pasar toda la vida en prueba. Porque entonces algunos cristianos van a decir, bueno, entonces yo soy requete hijo de Dios porque siempre me la paso en prueba. No se trata de eso. Estamos hablando de pruebas de nuestra fe. A veces entramos en pruebas por nosotros mismos. A veces entramos en consecuencias por nosotros mismos, nuestras decisiones. Estamos hablando de pruebas por medio de la fe. En otras palabras, hermano, si estás enfrentando alguna prueba de Dios, de fe, algún desierto, esa prueba no es para destruirte, sino para instruirte. Y obviamente hay dos maneras de asumir la prueba. Número 1, con fe y con esperanza. O número 2, con amargura y dolor. Tú decides cómo asumir esa prueba en estos momentos, con fe y esperanza, con una alegría interna o con amargura y dolor. En 1 de Pedro 4:13, mi hermano querido, dice, sino gozaos por cuando sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Pedro está diciendo, si tú eres parte del cuerpo de Cristo y fuiste salvo por Él, tú vas a pasar por aflicciones, por padecimientos, por circunstancias. Tú no puedes vivir declarando que nada te va a pasar, que nada va a acontecer, que no, pensamientos positivistas todo el tiempo, pensamientos de nueva era, porque si eres de Cristo, vas a pasar por esto. Vas a pasar por aflicciones. Y el Señor dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Entonces ahora me viene un superapóstol a decirme, no, tú nunca vas a pasar por problemas, tú puedes declarar y decretar que eso nunca te va a ocurrir. Hermano, yo puedo hacerlo, pero si no es la voluntad de Dios, yo tengo que pasar por esa dificultad. Pero ahora, ¿cómo voy a asumir esos momentos, esos tiempos de prueba? ¿Cómo asumo ese tiempo de prueba en Venezuela? Tengo dos maneras de asumirla. Una es con fe y esperanza. Confianza en lo que el Señor ha hecho y la esperanza de que voy a salir de esta situación, voy a salir de ese horno, voy a salir de ese foso de los leones, voy a salir en algún momento. Ahí no voy a morir, ahí no va a morir mi propósito, ahí no va a morir mi destino. O dos, con amargura y con dolor. Son las dos opciones que tenemos. Ahora Pedro dice, ¿cómo deben ustedes pasar las pruebas, estar en medio de la prueba? Con gozo. Ahora, gozo no significa que usted esté gozándose, riéndose. Sí, jaja, estoy pasando por este problema. Gloria al Señor. Hermano, el gozo es interno. El gozo las circunstancias no roban tu gozo. Así no te estés riendo por fuera. Así no estés todo el tiempo con una sonrisa. No. Tu gozo es interno. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, gózate en los momentos difíciles para que en los momentos fáciles te goces con mayor alegría. ¿Qué significa esto, Pastor Luis? Eso significa, hermano querido, que si mantienes tu gozo a pesar de las circunstancias, cuando todo esto acontezca, cuando todo esto acabe, tu gozo va a ser aún mayor porque vas a decir, sí, pasé la tribulación, pasé las circunstancias, pasé el horno de fuego, pero eso no me amargó, eso me hizo crecer. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, mire la connotación que da el apóstol Pedro aquí. Si usted sufre como cristiano, no si usted sufre por meterse en problemas que no debe, no si usted sufre por hacer cosas que no debe hacer. Dice, si usted sufre como cristiano, dice, no te avergüences, sino que glorificas a Dios. ¡Wow! Entonces, hermano, cuando estamos pasando por tribulaciones, por angustia, creemos que somos los únicos y nos da vergüenza porque podemos ver a otro hermano que prospera, que avanza y todo esto, pero nosotros no. Entonces sentimos como pena, como vergüenza. Hermano, no te avergüences porque dice la palabra que si sufres como cristiano, no te avergüences, sino que glorificas a Dios con tu comportamiento. Fíjense, yo he estado dirigiendo servicios fúnebres de hermanos cristianos y en el último que estuve en esta pandemia, su familia de esta persona, sus hijos, hermanos, estaban gozosos en el Señor y se notaba la tranquilidad, la paz, porque sabían que su familiar había partido con el Señor. Y yo me imagino que en el recinto funerario donde estábamos, la gente se quedaba asombrada diciendo, bueno, pero ¿por qué estos no lloran? ¿Por qué estos no gritan? ¿Por qué estos no patalean? ¿Por qué estos no se desmayan? ¿Por qué estos no piden irse con el muerto? ¿Por qué?
hermano, porque en medio de esa circunstancia de dolor y de sufrimiento, tu actitud, tu comportamiento glorifica al Señor. En otras palabras, en los momentos de prueba debe haber gozo porque es señal de que soy su hijo. Y número 2, porque eso glorifica a Dios no solamente con mis palabras, sino con mis acciones. Eso es importante. Entonces glorifica a Dios en este momento en Venezuela, no solamente con tus palabras, sino con tus acciones. Porque tu propósito es más grande que la horca que el enemigo ha preparado para ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo tercero, mi hermano amado, para concluir, para ir terminando, es que nos invita a entender los tiempos de prueba. Primera de Pedro 1:5 dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros alegráis, versículos 6 y 7, alegráis porque ahora por un poco de tiempo, ya va Pedro, ¿a ti te parece que 20 años que llevamos en Venezuela, en esta circunstancia, o el tiempo que llevo en una circunstancia de adicción o cualquiera que sea, es un poco tiempo? O sea, 20 años no son nada. Claro, cuando tú tienes 20 años no son nada. Cuando tú duplicas eso, ya empiezas a sentirlo. Cuando ya tienes el triple de eso, tú dices, 20 años, ojalá volviera a mi veintena de años. Cuando lo cuatruplicas ya dices, ya se me acerca el tiempo. Pero hermano querido, Pedro dice, y ya era un hombre adulto, y Pedro dice, señores, no se preocupen porque es un poco de tiempo. Necesita ser afligido un poco de tiempo. Pedro, 20 años es un poco de tiempo. Sí, Luis, 20 años es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Ahora sí entiendo. Entonces, ¿cómo debemos entender los tiempos de prueba? Hermanos, son pocos en comparación con el tiempo de la eternidad que tienes con el Señor. Puedes sufrir un par de años, puedes sufrir unos cuantos años, unos cuantos meses, unos cuantos días, pero eso es poco en comparación, es nada en comparación con la eternidad que vas a vivir con el Señor. Ahora, ¿quiénes pueden entender esto? Los que tengan una mente transformada, los donde su perspectiva no esté aquí ahora, Kingdom Now, sino su perspectiva esté en la eternidad con Cristo Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que vivas bien, yo no estoy diciendo que si Dios te da abundancia de bienes para compartir con otros, tú no lo hagas. Pero tampoco, hermano querido, me tienes que estar restregando por las redes sociales que tú eres próspero y que tú eres bendecido. No, eso, la prosperidad no se predica, se vive simplemente. Pero si Dios te dice, debes de pasar por esta prueba, asúmala, mi hermano querido, sabiendo que es un poco de tiempo en comparación con la eternidad en Cristo Jesús. ¿Y saben por qué algunos cristianos no entienden esto? Porque están arraigados, enseñados por enlace y enseñados por superapóstoles, que todo lo bueno lo tienes que vivir es ahora, que no hay tiempo para una eternidad. Sé feliz ahora, sé próspero ahora, ten dinero ahora, ten propiedades ahora, ten carro ahora, ten que llueva oro del cielo, del techo. Algunos superapóstoles deben de estar empobrecidos porque en sus templos llovía oro del cielo y los templos están cerrados. Entonces tal vez algunos de ellos están desesperados en abrir porque, hermano, que esté lloviendo oro del cielo. Entonces allí se nota, mi hermano querido, la manipulación de estas personas. Y esta situación de COVID-19 en el mundo, una de las cosas que está trayendo, que algunos apóstoles no quieren asumir, es que está revelando los falsos que son. Ahora, 20 años, Pedro, no son nada. ¿Cómo yo puedo entender que Dios me protege en medio de la prueba? Que debo gozarme en ella, que ella me hace madurar y crecer espiritualmente, que es para mi propósito, no para mi destrucción. Solamente lo logro entender, hermano querido, si comprendo que mi vida no concluye aquí. Algunos cristianos viven como si esta fuera su única vida y no es cierto. Tenemos una vida eterna. Tendremos que dar cuentas al Señor, hermano querido, no lo olvides.
Ahora, cuando Pedro dice que soportáis la prueba por un poco de tiempo, es porque el tiempo de tu prueba no es comparable con la eternidad. En otras palabras, los 20 años que llevas sufriendo en Venezuela no es nada en comparación con la eternidad en Cristo. Ahora, yo no te estoy predicando conformismo, porque Pedro no predica conformismo, la palabra no predica conformismo. La palabra no te está diciendo soporta del enemigo, soporta del que te pega, soporta del que te... No, la palabra nunca te pide hacer eso. Pero sí te pide que si estás en una prueba de fe, hermano querido, gózate en comparación con la eternidad de gloria que te viene con Cristo Jesús. Ahora, hermano amado, pero para poder decir esto debo entender los tiempos de prueba. Dios no permite las pruebas para destruirte o porque te odie, sino para fortalecer tu fe. El saber que Daniel pudo atravesar el foso de los leones, que sus amigos superaron el horno de fuego, que José después de tantas pruebas llegó a ser el segundo en el imperio más poderoso de su tiempo, el imperio egipcio, que Job después de tanto sufrir fue prosperado en todo, es motivo suficiente para saber que no morirás en el intento y que podrás llegar al otro lado. Podrás atravesar la prueba, podrás atravesarla. Y dice la palabra que si la atraviesas, dice la palabra que nuestra prueba de fe, en el verso 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, hermano querido, todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que sea para la gloria del Señor. Hay dos maneras de enfrentar esto, con fe y esperanza o con amargura y dolor. Tú lo decides, solamente tú puedes decidirlo. Hermano querido, yo puedo entender esto cuando mi perspectiva es eterna. Si mi perspectiva es aquí y ahora, entonces estoy en problemas, porque esta prueba o aflicción acabará conmigo, acabará contigo. Si yo no entiendo que esto es momentáneo, esta prueba y esta aflicción acabará contigo. Concluyo con este comentario del pastor Miguel Núñez referente a las pruebas. Dice, las pruebas muestran si nuestra fe es por asociación o por convicción. Tremenda mensaje. Hermano querido, tú no tienes fe simplemente porque estés casado con una cristiana. Tú no tienes fe porque tus padres son cristianos. Tú no puedes tener fe por asociación o porque eres amigo del pastor. No, tú no puedes tener fe por asociación, sino por convicción. Y recuerda, hermano querido, los desiertos y las pruebas no son para destruirte, sino para instruirte. Que Dios te bendiga y te guarde.